Cuando desarrollamos una investigación o estamos en el proceso de realizar una tesis, un artículo científico, cualquier trabajo de investigación, y a su vez trabajar con algún estilo tanto ISO o APA, se nos pide o recomienda que nuestra investigación esté estructurada también a base de citas. Uno de los elementos principales es las citas para nosotros darle mayor validez y mayor profundidad al tema que nosotros queramos desarrollar. Al utilizar citas, damos por hecho que nuestra investigación tiene un precedente y tiene los criterios absolutos para que la investigación pueda desarrollarse completamente a base del apoyo de otros estudios realizados y las hipótesis que tú realizaste. Entonces, en este video veremos citas según normas APA, séptima edición, todo lo que comprende las citas, cómo citarlos, qué elementos o qué conceptos debemos tener en cuenta. Entonces, vayamos adelante. Somos Danao Corporation, ofrecemos asesoría en tesis, investigación académica y formación profesional para todo hispanohablante. Pueden visitar nuestra página web, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Prosigamos. Entendamos qué son las citas. Cada vez que utilicemos citas de otros autores, debemos dar crédito a esa idea que estamos usando, porque esas ideas pertenecen a otros autores. Entonces, el acto de acreditar estas palabras es conocido como citas. Entonces, citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Por ejemplo, si agregas una frase de alguien reconocido en tu campo de investigación, ramo o especialidad, debes citar el autor original. Hay personas que toman ciertas ideas y no lo citan, y muchos casos queda desapercibido, pero es una investigación, entre comillas, mediocre. Para evitar eso y también para no tener problemas tanto a nivel académico como jurídico y evitar todas esas consecuencias, mejor es acreditar o citar al autor quien planteó esa frase, idea o pensamiento. Como uno de los puntos principales en este contenido es saber qué sistema de cita utiliza la norma APA. Estamos trabajando solamente con la norma APA. Entonces, las normas APA utilizan el método de cita que es autor y fecha. ¿Qué significa esto? Significa que a cada cita debes informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Entendamos también, hay documentos, publicaciones o artículos, los cuales están publicados con el apellido paterno y el apellido materno del autor. Entonces, como el ejemplo de la pantalla que podamos ver, Méndez y Paz son apellidos tanto paterno y materno. Si el documento que estamos usando como base para nuestra investigación tiene el autor plasmado ambos apellidos, debemos citar con los dos apellidos. Si por allí encuentras un artículo solamente Méndez y el nombre del autor, entonces para citar tomas el apellido del autor, solo pondrías Méndez, ya no iría Paz, ya que el autor no lo puso, y la fecha del año de la publicación. Debemos tener en cuenta, y el punto más importante es que todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencia al final o a los últimos capítulos de nuestra investigación, generalmente que está allí. Entonces, toda cita que usemos, sea la fuente que sea, que veremos qué tipo de fuentes nos habilita la norma APA, debemos también referenciarlo. De esta manera, damos mayor detalle en las referencias de dónde lo sacamos tal idea y cualquier lector o revisor pueda ir y verificar que dicha idea está plasmada y tu investigación es correctamente desarrollada. Punto número 2. Debemos ver qué tipos de citas existen en el formato APA. El estilo APA separa las citas en dos grandes clases, que son las citas textuales y las citas parafraseadas. En el tema de las citas textuales, estas son consideradas como citas textuales porque se producen exactamente las palabras del autor. ¿Qué quiere decir? Tú encontraste una fuente de investigación, ya sea un libro, artículo, periódico, y hay una frase o pensamiento que está redactada, tú tomas tal cual
el contenido, el texto de esa fuente y lo pones a tu investigación, que eso es citar, obviamente. Pero actualmente, por temas de nivel de similitud, los porcentajes que se determinan o se usan en las universidades y todo eso, no siempre es viable usar citas textuales. ¿Por qué? Porque copias y pegas en el documento, el 99% de todo el contenido te va a salir marcada. Entonces, eso te va aumentando en el porcentaje y obviamente lo más desfavorable es para el investigador que está usando esa cita y tiene que reducir. Entonces, se convierte en un doble trabajo. Por eso mejor es parafrasearlo. Que parafrasear son considerar las citas parafraseadas. Es simplemente con tus propias palabras tomar esa idea del libro o artículo y mantener la idea o el contenido de mensaje que tiene esa idea, pero con tus propias palabras. Cada vez que parafrasees de otro autor, ya sea, puede ser por resumir un pasaje, organice en orden una oración o cambies algunas palabras, también debes acreditar. No quiere decir que tú cambias de todas las palabras de cierta idea y quiere decir que se convierte automáticamente ya en propiedad tuya. No. Tú estás cambiando las ideas, pero el sentido o el mensaje o la idea en general, esa esencia, es de dicho autor. Entonces tú estás utilizando el parafraseo solamente para reducir el porcentaje de similitud, pero la idea es de cierta persona. Entonces es por eso que debemos citar. Entendamos que las citas textuales son copia y pega. Y de acuerdo con el tamaño también debemos tener en cuenta que en este copia y pega hay dos tipos de citas, que son las citas de más de 40 palabras y otras citas de menos de 40 palabras, que lo veremos con un ejemplo más adelante, pero hasta este punto tengamos en cuenta que hay una estructura que es autor y fecha, que generalmente se utiliza ese formato. Y también las citas pueden ser parafraseadas o textuales. Las textuales son copia y pega, y las parafraseadas son cambiar todo, la gran mayoría o todas las palabras de ese contenido para evitar similitud y todas esas cosas que pueda presentarse. Pasamos dentro del tipo de citas a las citas narrativas o citas parentéticas. Entonces, existen dos formatos básicos para presentar la cita en el texto. Pueden presentar la cita de manera narrativa o en paréntesis después de la cita. Este quiere decir cómo vas a citar más que nada, cómo vas a mantener ciertos elementos. En algunos libros, sobre el estilo APA en español, esto está especificado como cita basada en texto o cita basada en autor. Veremos las citas narrativas o basada en el autor. Este tipo de cita es conocida como basada en el autor porque al comienzo de la frase vamos a agregar al autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte del texto, como se puede ver aquí, Berio, y el año sigue entre paréntesis. Recordemos, Berio sería el autor y fecha, el año de publicación, el año donde fue publicado, obviamente. En el ejemplo podemos ver que tenemos Berio 2019 y al final también le pusieron una página. Ahora veremos, les voy adelantando, la paginación generalmente se pone cuando son citas textuales, que son citas copia y pega. Que tal información puedes encontrarlo en tal página de cierto documento, entonces tú tomas y lo pones obviamente en la página de cual obtuviste esa información. Pero también hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta que no es tan necesario poner la paginación, que también vamos a ver más adelante. Sigamos. Cita en paréntesis o parentética. En las citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis, como podemos ver aquí. Berio 2019, página 87. Si tú deseas no poner el número de página,
no lo pones, simplemente consideras video, 2019 y cierras paréntesis. Y de esta manera sería una cita parentética o cita narrativa. ¿En cuál se diferencian? Que el autor es parte del texto en la narrativa y en paréntesis, toda la información o los elementos de la cita va entre paréntesis. Ahora, hay otras maneras válidas de redactar una cita que te habilita el estilo APA. Uno de los objetos de este bloque es transmitir que, para seguir que las normas APA no es necesariamente restringir su creatividad como escritor. Las normas APA te dice, tú eres libre de acomodar los elementos como tú deseas, siempre y cuando mantengas los elementos válidos que son, por ejemplo, autor y fecha en el contenido que tú estás plasmando y obviamente también que sea entendible. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, pero sin embargo, puedes escribir una oración de varias maneras. ¿Ok? Mantengamos el autor y fecha, pero se puede desarrollar de varias maneras. Por ejemplo, el ejemplo 1, de acuerdo a Sánchez, que sería una cita narrativa, Sánchez 1994, y la cita que entre paréntesis va si es menor a 40 palabras. En este caso el planeta es azul. Por ejemplo, en el número 2, hay un caso raro, como en el ejemplo 2, que el autor y fecha pueden aparecer en la narración. En este caso no se utiliza paréntesis. Pero si se da a entender que estás utilizando una fuente de cierto autor y en cierto año que fue publicado. En este caso fue publicado en 1994 por Sánchez, y quien ha concluido que el planeta es azul. Y también acomodarlo como el ejemplo 3, ejemplo 4 y ejemplo 5. Las recomendaciones que debemos tener en cuenta es que se revise bien el nombre de los autores, como iba mencionando. Tiene 2 apellidos o solo un apellido para poder citar. Y en la referencia obviamente tienes que revisen el video de las referencias bibliográficas que allí lo mencionamos, pero es muy importante cuántos apellidos tiene y esos apellidos ponerlo en la cita, tanto paterno y materno. Si solamente aparece el paterno, entonces solo ponemos ese apellido. Asegurar que citas siempre las fuentes primarias. Hay muchas investigaciones, por ejemplo, la persona A publicó un libro, pero la persona B citó la persona A. Hay una persona C que quiere hacer su investigación y encuentra la cita que realizó sobre la persona A en la investigación de la persona B. Entonces, no citan a la persona B, pero deberían citar a la persona A. ¿Quién es el autor original de esa idea? Entonces, siempre respetemos las fuentes primarias, es decir, si tú no puedes conseguir tal vez la fuente primaria, hay maneras de citar tanto el elemento primario y secundario, y de esta manera también nosotros podamos acomodar y obviamente también damos por válido. Veremos ciertos ejemplos más adelante. También es muy importante entender que se puede citar artículos en periódicos, tesis o de disertaciones, página web, leyes y documentos legales, entrevistas, informes o reportes, archivos en PDF que existen en un montón, en línea, libros, en una antología, canción, película, un podcast, una entrevista, un tweet, Facebook, un contenido en Instagram, Wikipedia, un archivo en PowerPoint. Recomendable que, por ejemplo, archivo en PowerPoint, sería muy recomendable que esté a disposición. Por ejemplo, hay muchos archivos en línea, entonces, pero si tampoco no está en línea, pero de manera de comprobar o corroborar, entonces sí se puede citar la Biblia, comunicaciones personales, etcétera. Se puede citar siempre y cuando mantengamos o determinemos quién es el autor y cuándo fue la fecha de publicación o el desarrollo de esa acción que él realizó. Citando corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Por ejemplo, hay corporaciones o empresas que tienen su página web y a veces, o asociaciones, no sabemos
que si es correcto o no correcto citar a el nombre de la corporación o tal vez una persona, su representante. Puede citar el nombre del autor corporativo o de un grupo del lugar de una persona. Por ejemplo, el gerente, que generalmente aparece en la página web o algún archivo que sea propio de una empresa. También tengamos en cuenta que solo debemos abreviar el nombre completo de la institución a un acrónimo apropiado, como por ejemplo tenemos la ONU. La ONU es bastante conocido, no es necesario que tú lo pongas organización, porque ya es conocido. Entonces, si la organización o la empresa es bastante conocido, entonces tú solo lo citas como ONU 2015, ONU 2020, ONU 2030, y de esa manera ya se sobreentiende. Cuando se trate de una organización que no sea muy conocida, debes escribir el nombre completo en la primera cita. En este caso hay veces donde citamos varias veces al mismo autor y también su investigación es muy valiosa para nuestra investigación, entonces no solo citamos una vez, sino varias veces. O aunque lo hagamos solo una vez, debemos mantener el ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ponemos el nombre completo y el acrónimo. Y de esta manera, si nosotros queremos citar una vez más, por segunda o tercera vez, como ya le pusiste un acrónimo, ya no es necesario que tú le pongas todo este nombre. Simplemente tomas este acrónimo y lo citas. 2014, ya por ejemplo en la página 90. O tal vez usa investigación que la misma asociación o empresa en otro libro, entonces igual lo pones, no sé, ONU 2020. Otra cita puede ser ONU 2025, según cuántas investigaciones tengas de ese mismo autor, por ejemplo. También tenemos un ejemplo de cita narrativa. En este caso, la cita narrativa, lo recomendable es usarlo de esta manera. Al ser la primera cita, pones el nombre completo o como parte del contenido. Dentro de paréntesis pones el acrónimo y la fecha. De esta manera, te aseguras tener el acrónimo para usar en la siguiente cita de forma narrativa y directamente eso también puede ir en forma de texto a la parte de la oración. Y de esta manera, tanto en paréntesis o narrativa, evitas cualquier problema de estructura más que nada, porque los docentes a veces ponen exquisitos y mejor revisar el formato para cómo es la estructura y de esta manera siempre es bueno tener conocimiento porque muchos docentes en todas estas asesorías que hemos desarrollado, sin importar qué universidad, desconocen ciertos puntos de tanto de los estilos A, país o etcétera, y se quedan con ciertas ideas pasadas. Es mejor revisarlo, decir profesor o docente o revisor responsable, aquí en el formato APA menciona de esta manera, y es por eso que yo opté por trabajar de esta manera, y de esta manera podamos solucionar tal vez tu idea esté correctamente y la idea del docente esté incorrecto, y obviamente también ayudamos a la sociedad porque actualiza al docente y el docente también se da cierta idea de que tiene que repasar y tu investigación sigue tal cual, porque a veces por el conocimiento del docente, no es por hablar más de los docentes, pero se queda con ciertas ideas y tú eres el que hizo bien al citar, pero tienes que cumplir con la idea del docente, tienes que modificar y a veces es bastante, se crea un lío y el que lo paga eres tú, el trabajo que te llevas por dos eres tú. Es por eso, obviamente, si tú estás cometiendo el error, obviamente tienes que asumir tu error. Pero si estás en lo correcto, ¿por qué tendrías que irte a una definición tal vez básica o simple? Por eso es muy importante informarnos y también para informar a otras personas. Siguiente punto a tratar es cómo citar textos del mismo autor y el mismo año, como íbamos viendo, o en los ejemplos anteriores. Aquí debemos tener cierto, por ejemplo, cuando el autor publica más de un libro al año, debemos citar
ayudándonos de ciertos elementos. Muchas veces el autor ha publicado libros en el mismo año. Supongamos que en el caso del autor llamado Sánchez, como ejemplo, se ha publicado el libro A, el libro B y el libro C. Todos se publicaron en 1990. ¿Cómo podemos hacer que el lector, obviamente el punto más importante aquí es el lector y el revisor? ¿Cómo lo va a entender? Por ejemplo, si tú pones Sánchez Osa Escobar, 2000, 2003, existen 2000, pero en la cita solamente tú pones el apellido y el año. Al final, si tú tienes 3 referencias distintas, el docente tiene que revisar las 3 referencias distintas y en realidad se genera, o tal vez tú quieras revisar para tu sustentación, disertación, ciertos archivos que te olvidaste o ciertas cosas que quieres actualizar, no vas a saber en qué archivo de tal autor está. Entonces mejor de esta manera organizarnos y de esta manera también evitar líos. Entonces, a la hora de citarlo, en el texto tendríamos para los casos tanto A, B, C, o ya sea 2 o 3. En el año, por ejemplo, en la parte del año lo ponemos A, B y C. A veces no sabemos si tal vez el año B, la cita C, con que está año y B, fue primero, segundo, tercero, pero si no sabemos cronológicamente, lo ponemos podemos ponerlo al azar, pero si sabemos que un elemento fue publicado en enero del mismo año, en mayo y en diciembre, entonces mejor hacerlo cronológicamente, es decir, el que fue publicado en enero va a tener A, a mitad de año B y al fin de año C. Entonces, de esta manera también te organizas y le das un plus a tu investigación. Pero si no sabes cuál fue el en qué orden fue publicado, entonces también tú puedes poner aleatoriamente siempre y cuando tú puedas identificar cierta investigación. Tengamos muy en cuenta que la identificación de usar el elemento A, B y C de los números que tenga, también debemos identificar de esa manera en las referencias. Si tú pusiste a Escobar 2000A, que es Contraloría Gobierno A, entonces en la cita debe estar en A. Y de esta manera también tendré enlazos directos para poder revisarlos. Lo que íbamos viendo en las citas primarias, las citas secundarias. Tratando de utilizar siempre una fuente primaria al citar. Una fuente primaria es donde se encuentra el contenido original, como ya os he explicado. Una fuente secundaria se refiere al contenido original informado en otra parte. La idea original tomado por otra persona. Si es posible, encuentre lo que debemos hacer es encontrar o hacer todo lo posible por encontrar la fuente primaria, leerla y citarlo directamente en el lugar donde está. Pero a veces nos imposibilita. Y ahí en ese caso debemos usar citas secundarias, porque a veces el autor no está, el contenido no está dispuesto en las redes o en la biblioteca, entonces la única vía de acceder a esa información es a través del autor que citó, entonces no nos dejan opciones. Entonces debemos seguir ciertas instrucciones cuando citemos una fuente secundaria. Por ejemplo, en la lista de referencia, proporcionar una entrada para la fuente secundaria que se utilizó. 2. En el texto, identifique la fuente primaria y escribe cómo citó y apunte la fuente secundaria. Obviamente vamos a explicar el ejemplo. 3. El tercer punto es, si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, inclúyalo también en la cita del texto. Por ejemplo, podemos, en el ejemplo que teníamos anteriormente, cita en paréntesis o cita narrativa, Ayala 1983, como se citó en Sánchez 2009. En este caso, Ayala es la idea principal, y Sánchez tomó esa idea y lo puso en su investigación. Entonces, tomamos de esa manera. O de la cita narrativa, Ayala, entre paréntesis 1983, como se citó, entre paréntesis en Sánchez 2009, porque Ayala es el autor original, ok, lo pones en forma de texto, pero ya entre paréntesis debe ir toda la fecha.
¿Qué quiere decir la fecha? La fecha es el año de publicación de la idea misma, que fue 1983, y también dónde se publicó, que se citó en Ensayos 2009, que en la publicación de 2009 fue usada esa cita y esa manera, tanto como se citó en Ensayos 2009 como 1983, forman se entiende como tiempo. Es por eso que eso va en paréntesis. Ahora, citando comunicaciones personales, que es en un siguiente punto un apartado extra. Como estos datos por lo general no son recuperables, por ejemplo, una conversación, una entrevista que tuviste, o cualquier elemento que no sea recuperable, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias. Por ejemplo, ¿cómo tú podrías citar una entrevista no grabada? Obviamente, si tú entrevistaste y lo grabaste y lo subiste a una nube, qué fácil poner la fuente y todo ello, es bastante viable, pero en una conversación de una persona, o tuviste cierta información bastante valiosa para la investigación y no fue grabada, no fue escrita, no fue publicada, entonces no se puede decir en tal punto vas a escucharlo. Recordemos que se puede citar videos, canciones, siempre y cuando sean válidas para tu investigación se puede. No hay algo que no se puede citar mediante el APA. Entonces en este caso no lo ponemos, solamente citamos en la parte de la cita, pero en referencias ya no lo ponemos. Por ejemplo, como ejemplo tenemos que las serias medidas han sido tomadas por la alcaldía para prevenir el suicidio de adolescentes, que es la cita. Sabemos tal vez quién fue el que lo citó, Mari, comunicación personal, y cuando lo hicieron, 28 de septiembre de 1998. Se usa usar el sentido común en la comunicación personal de foros, grupos públicos, etc. Existe un sinfín de foros informales para comunicarse, como todos sabemos, y que lo que citas en un artículo debe tener relevancia académica, tengamos muy en cuenta eso. Siguiente punto vamos a tratar, que son las citas parafraseadas, que este es el punto más importante del vídeo, porque copiar y pegar cualquier sabemos, pero quien sale perjudicado es el investigador. Es por ello que es muy recomendable parafrasearlo, acomodar ciertas ideas, manteniendo el sentido, la esencia del autor principal y de esta manera canalizarlo para que en el tema de las revisiones o los porcentajes de similitud no serás perjudicado. Las citas parafraseadas se utiliza generalmente con ese punto, ¿ok? Para disminuir ciertas coincidencias que se puedan tener. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, como puedo mencionar, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en tus propias palabras, sin cambiar el contenido. Si el autor dijo, como usamos con un ejemplo anterior, el planeta es azul, tú no podrías decir el planeta es de diamante. Obviamente en tus propias palabras que cambiaste, tiene que entenderse qué es azul y mantener esa idea, o dar ese sentido, pero no decirlo, es de diamante, por ejemplo, que sería una idea muy errónea y muy distinta a lo que el autor principal dio. Y también, obviamente, no reforzaría si cambias una idea completamente a tu investigación. Ten en cuenta que en algunos casos podrías estar citando tu propia idea publicada anteriormente en otro trabajo y evite el autoplagio. ¿Qué quiere decir? Si realizamos investigaciones, artículos, o hemos desarrollado ciertas cosas y hemos publicado, tenemos ciertas información guardada en la red, y a veces, como el cerebro o nosotros mismos, creemos que esas ideas no han sido plasmadas y queremos plasmarlo, pero conscientemente ya está publicado, entonces debemos tener muy en cuenta esas revisiones. Que el autoplagio existe bastante. El plagio también existe y es montón. Evitemos ambos casos, porque al fin y al cabo termina siendo plagio. Cuando parafraseemos, debemos citar el trabajo original. Siempre repitamos y debemos tener en cuenta, o tatúense si es posible al realizar una investigación. Trabajo original.
sea utilizando el método narrativo o la cita entre paréntesis que vimos o de ejemplos hasta este momento. Ahora, al inicio del video, o casi al inicio, mencioné, al citar, ¿es importante poner página o no es tan importante? En este punto vamos a aclarar todo esto y entendamos muy bien este punto también, porque es un elemento clave de ciertas citas. ¿Debo incluir el número de página? Siempre debes incluir el apellido del autor y el año de publicación. Escuchen bien, el autor y el año de publicación. Es recomendado, pero no obligatorio. No es obligatorio poner la numeración de la página. Pero, si es obligatorio cuando utilizas cita directa, que es tú copias un contenido y lo pegas, allí sí es obligatorio. Porque proporcionar la ubicación exacta es que tú tomaste cierta idea y cualquier persona puede ir y encontrar tal cual. No es lo mismo que parafrasearlo y el contenido, aunque lo leas o lo releas, la investigación no lo vas a encontrar porque tú lo cambiaste todo, pero sí mantener la esencia o la idea principal que tiene el autor. Entonces, es por eso. Queremos tener muy en cuenta eso. Si es una cita directa que es copia y pega, debemos considerarlo, pero si lo parafraseaste, que no. Pero que se mantenga la idea. Ahora, ¿qué pasa? Yo me doy un capítulo entero de un artículo y un libro que era de la página 50 a la página 80. Y de entre todo eso, resumí y el resumen salió en un contenido de 30 palabras, 100 palabras, o realicé un resumen. Tanto que puede ser una cita extensa o una cita corta. ¿Qué hago? ¿O cómo lo pongo? Obviamente la página debes ponerlo de dónde comprende hasta dónde culmina para encontrar esa idea que tú estás plasmando. Si es en párrafos, también en párrafos. Pero, tengamos muy en cuenta eso. Debemos saber cuál es la paginación en la cual estamos utilizando y de esta manera podamos nosotros referenciar correctamente y también el lector, como lo mencioné, pueda ubicarse. Ahora, acabo de mencionar una cita extensa, cita corta, que ahora lo vamos a ver en las citas parafraseadas, por ejemplo. Una paráfrasis puede ser de varias oraciones. Entendamos eso. En tales casos, citar el trabajo que sea parafraseada a la primera mención, quiere decir que una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo continúa parafraseado. Tenemos un ejemplo, una paráfrasis larga. Según Taleb, 2019, el crack bancario, En este caso, se parafraseó y se dio a entender. Entonces, Taleb 2019 da a entender esa idea que está allí. Entonces, nosotros debemos tener muy en cuenta qué tanta es la información que nosotros queremos y cuánto es lo que estamos parafraseando. Obviamente, si es en contenido extenso, también tengamos muy en cuenta, y si es tal vez más de una hora en una paráfrasis, por ejemplo, tú utilizaste 3 autores para formar un párrafo. ¿Cómo realizarlo? Aquí tiene la estructura. Deberías utilizar esta estructura del ejemplo. Y de esta manera, obviamente, citar a cada persona como la idea que le corresponde, y de esta manera también esté bien estructurado. ¿Es bastante tedioso? Sí, es bastante tedioso, porque imagínate, solo un párrafo tenga 5 o 6 citas cortas, que eso, obviamente, sí es válida, pero obviamente en las referencias vas a tener que emplear todas estas referencias de todas estas citas y referenciarlos correctamente. Ahora pasemos al siguiente punto, que son citas textuales o directas, que era copia y pega. Recordemos, en esta parte, usar la paráfrasis larga, se parafrasea y se deja normal, ¿ok?
No es necesario que vaya entre comillas y todo eso. Ahora, el tema de comillas, cuando uno lleva comillas y todo eso, lo vamos a ver en... Es más importante las citas textuales que las parafraseadas. Tú parafraseas la idea y lo pones como un texto. Ya sea de manera extensa, corta, cuando puede ver más de una hora en una paráfrasis, etc. Ahora, en la cita textual, una cita textual o directa reproduce exactamente las palabras del autor. Como digo, mencionado varias veces, copia y pega. Como sugerencia general, es mejor parafrasear las fuentes, como lo voy a mencionar. Sin embargo, a veces, o algunas veces, es muy conveniente utilizar la idea principal porque no se pueden cambiar. Esto cuando el autor ha dicho algo memorable o sucinto. Por ejemplo, una frase memorable de la historia, tú no puedes ir parafraseando, tienes que ponerlo porque tienes que ponerlo. Cuando quieres reproducir o responder una definición exacta de alguna idea, tal vez parafrasearlo no sea la idea correcta para definir algo, entonces dices, ok, no es demasiado y lo voy a poner. Y optas por ponerlo. Esto es en cita corta. El ejemplo de cita corta, que quiere decir que tú pones el autor y el año de publicación, le acompaña un verbo y el contenido que tú estás usando entre comillas. Esto, hasta máximo de 40 palabras. Tanto en cita narrativa, paréntesis, ya hemos visto anteriormente qué significa cita narrativa o cita entre paréntesis, que son la ubicación del autor y fecha. Pero el contenido de cantidad de palabras se ve si es menos de 40 o igual a 40 entre comillas. Si es mayor, pues ya no va. Y es otra estructura que ahora también lo veremos. Si la cita aparece al final de una oración, es parentética. Entendamos esto. Si la cita aparece al final de una oración, cierre el pasaje citando con comillas. Por ejemplo, en este caso, cerró el pasaje, la idea principal entre comillas. Citamos la fuente entre paréntesis. Obviamente usamos el mismo tipo de cita entre paréntesis. Inmediatamente después de las comillas, tengan muy en cuenta eso. A veces ponen después de la comilla punto, luego abren paréntesis, no. Después de la comilla debe ir paréntesis y terminar con un punto fuera del paréntesis final, que en este caso, como se puede ver en esta parte. De esta manera, esta estructura debemos utilizar si queremos poner la cita al final. En caso que queramos nosotros poner también, de esta manera, a mitad de un contenido, en un texto, igual lo ponemos. Obviamente en este caso no termina el párrafo ni la oración. En este caso sí, es por eso que se diferencia esto de esto. O podamos poner también de esta manera. Pero siempre y cuando tengamos, si termina, pongamos entre paréntesis. Ahora, pasamos a cita textual o directa, que son con menos de 40 palabras y citas que generalmente se utiliza porque a veces parafrasear un contenido extenso es bastante tedioso. Como lo voy a mencionar, citar de esta manera es lo más recomendable o generalmente se utiliza entre paréntesis, ya sea tanto cita narrativa o entre paréntesis, tú ya adecuas como quieras ponerlo, pero es entre paréntesis. Ahora, ¿qué pasa cuando las citas son o el contenido que estás utilizando es de más de 40 palabras? 80, 200, un resumen completo. En ese caso, la estructura cambia. Tomas todo el contenido que estás utilizando, le das una sangría de 1.27 centímetros al lado izquierdo y el contenido lo puedas determinar. En este modelo vas a agregar al final de la cita el apellido del autor y el año de publicación de la obra y la página donde se encuentra la cita, como se puede observar en esta parte. Y recordemos, aquí es otra estructura, no es que aquí tiene paréntesis, luego prosigue culmina la comilla y prosigue el paréntesis, no, aquí es punto, luego se abre paréntesis, que es en cita extensa. Y es muy importante. Y obviamente también la sangría generalmente se cambia o se reduce
Por ejemplo, si tu estructura total es, o tu contenido es de tamaño 12, supongamos Arial 12, para realizar todo este contenido, lo puedes poner hasta Arial 10, solamente este contenido, o la cita extensa, de esa manera también darle una distinción. También vemos otro ejemplo, que en este caso, las está citando en el párrafo previo, y la idea general es que se está modificando dando la estructura en bloque verde. Y aquí la acompañan con la paginación. Obviamente si es cita directa, tiene que ir a la página donde corresponde, y de esta manera también darle la estructura completa. Recordemos, hasta este punto hemos visto que las citas tienen una estructura en APA, que es autor y fecha, que es lo más importante que debemos tener en cuenta. Posterior a ello, hemos visto que se puede citar de manera narrativa o entre paréntesis, que quiere decir entre paréntesis que toda la información, tanto autor, fecha, y si tú quieras agregar en citas, copia y pega la página, lo pones. Si es parafraseada o lo que no se pone en página. Y si es narrativa, que estás haciendo partícipe el autor dentro del contenido, solo el año va entre paréntesis. Podemos citar varios contenidos del mismo autor, si se puede citar. Se puede citar corporaciones, se puede citar. Se pueden utilizar artículos, periódicos, canciones, podcasts, películas, noticias, contenido en Facebook, Instagram, Wikipedia, PowerPoint. Sí se puede utilizar, siempre y cuando aporte a tu investigación. Cualquier idea es bienvenida, obviamente. No siempre hay que estar, decir, mi investigación solamente se basa en fuentes o citas obtenidas en canciones o puro Facebook. ¿Por qué? Porque yo me paso viendo allí Reels, Short, y todo eso me nutrió para yo poder estructurar mi investigación. No. También tiene que tu investigación se participe con citas de libros y artículos, de un video de YouTube, una página web. Es mejor variarlo de esta manera, también darle cierta estructura. Si tu investigación está regida por un asesor que diga, quiero citas, libros, artículos, generalmente optas por libros y artículos, y de los 100 puedes utilizar entre artículos y libros tal vez 80. Pero también ciertas ideas, ciertas cosas no son accesibles en libros, sino en un tweet, en una película que tú ves valioso. Hasta una Biblia te está dando aquí para dar validez a ciertas cosas. Entonces tú puedes optar. Distingamos bien si estamos utilizando cita textual o cita directa, que es tomar la idea del autor y ponerlo tal cual a tu investigación, que menos de 40 palabras van entre comillas y mayor a 40 palabras tienen una estructura, con la sangría y todo correspondiente. Tenemos citas secundarias, preferiblemente utilizar citas primarias, que es la idea original de la fuente original, no basarnos en investigaciones terceras para decir tal autor citó a tal autor y tal, entonces a veces se complica bastante. Recordemos que toda cita que usemos en nuestra investigación debe tener su referencia bibliográfica, por eso que debemos manejar todos los elementos posibles. Y por último, tengamos muy en cuenta los datos del autor. Si pone los dos apellidos, ponemos ambos apellidos. Si en su investigación solamente se plasma la primera o el primer apellido, el apellido paterno, consideramos solamente el apellido paterno. Pero si puso nombre completo o apellido completo, entonces para las citas utilicemos ambos apellidos. Ahora, para referencias también se utiliza todos los nombres, que más detalle haremos, o pueden visitar el video de referencias bibliográficas con estilo APA. Suscríbanse, denle like a este video para seguir creciendo, y también pueden visitar nuestra página web que se encuentra en la parte inferior para acceder tanto a asesoría, investigación, desarrollo de tesis, tanto pregrado, posgrado o cualquier otro servicio que se plasme de esa manera. O en ese sitio contactarnos, sacar tu cita previamente. Las citas previas no son cotizadas, entonces tú puedes reunirse de manera libre con cualquier asesor que esté disponible. De esta manera plasmar sus ideas
y de esta manera acceder a nuestros servicios que tenemos. Muchas gracias por llegar a este punto del video.